se hace biopsia con aguja, les decía. Entonces, ver la forma, ¿no? Eso ya les da un indicativo de que estamos en hígado, ¿no? La forma. Entonces, como se extrae con aguja, pues va a ser filiforme el tejido. Pero reconocer el órgano, ahí fácilmente se puede identificar que es hígado. Entonces, ¿cuál es el tipo acá para que no se confundan? En uno, lo que hemos visto es hepatitis crónica. Entonces, acá vemos un hígado y reconocer, como en el lado derecho, en la imagen del lado derecho, hay una triada porta con bastante inflamación. Hay células, esas chiquitas, azules que ustedes ven ahí, es el tip para que ustedes se den cuenta que estamos en una inflamación, una hepatitis crónica, probablemente de origen viral, una hepatitis, con todas las características que ustedes ya recuerdan. Y acá el tip es que ustedes van a ver, si se les pone esto en el examen, lo que ustedes tienen que reconocer son los gránulos de hemosiderina. Así que si ven hemosiderina, esto es la patología que hemos visto de la hemosiderosis. Y si ven esto y no ven la hemosiderina, es que estamos hablando de hepatitis viral acompañado de esta inflamación periportal. ¿Ya? ¿Y qué más hemos visto en hígado? La semana pasada hemos visto la congestión pasiva hepática. ¿Recuerdan? Que era por una falla a nivel una falla de las válvulas del lado, ¿recuerdan? Del lado derecho, ¿verdad? Del lado derecho. Entonces lo que vamos a ver, pues acá lo describen, ¿no? Lo que vamos a ver acá son los espacios sinusoidales ensanchados. Recuerdan que había edema, que había presencia de éstasis de sangre. Podíamos ver congestión vascular también, ya sabíamos por qué, por el retorno venoso que había constantemente y congestionaba todos los vasos que habían dentro del espacio sinusoidal hepático. Con el tiempo recuerdan que incluso podría causar daño a nivel del hígado, como una cirrosis, ¿no? Todo eso tienen que repasar. Pero recordar que en esta imagen van a ver el hígado con los espacios sinusoidales aumentados por la misma congestión que genera edema, ¿no? Luego hemos visto esta lámina, solo la hemos visto una vez. Acá es básicamente que ustedes reconozcan la histología. Este es un testículo claramente y lo único que hemos visto en testículo es, ¿qué hemos visto? Atrofia testicular. Ah, cierto, nosotros hemos visto dos, claro, no, hemos visto granuloma testicular también, Así, orcoepididimitis y ortioepididimitis. atrofia hemos visto, ¿no? Sí. Entonces hemos visto dos veces este testículo. Entonces acá en la primera lo que ustedes tienen que reconocer es el granuloma que podemos observar acá, ¿no? Que es así redondo, que en su interior tiene necrosis gaseosa. Van a ver esas formaciones grandes, ¿no? Granulomatosas. Entonces reconocen que es testículo y buscan el granuloma. Entonces si encuentran el granuloma es una orquiepididimitis granulomatosa. Luego vamos a ver enfermedades granulomatosas, por eso es que no les doy tantas características granulomatosas, pero creo que en su guía sí están todas las características con la necrosis gaseosa central, con la proliferación de los histiocitos, la corona de linfocitos y las células gigantes de tipo Langhans y también las de cuerpo extraño. Entonces, tiene razón su compañera, que también hemos visto atrofia ahí. Por ahí debe estar la lámina. Luego hemos visto esto de citología, que es sencillo. Esto yo creo que lo reconocen a ojo cerrado, ¿no? Ver las células superficiales, las células intermedias, reconocer las características básicamente de cómo se ven cada célula. Eso está sencillo. Luego hemos visto células gigantes. Entonces, esta lámina era para reconocer una célula gigante específicamente. ¿Recuerdan el nombre de esta célula gigante? ¿Alguien Tauton. recuerda? ¿Ariana? Tauton. De Touton, células gigantes de Touton. Entonces, acá lo primero, reconocer que están en piel. Miren, en la superficie se ve el epitelio escamoso queratinizado, ¿no? Se ve el epitelio escamoso queratinizado. Y lo que les va a dar acá el tip para el examen es esta de acá, esta célula, porque este es el fin de esta lesión, reconocer las células gigantes de tipo Touton, que son características de qué patología del santo granuloma juvenil. Es una lesión en la piel nodular
que está caracterizado por una proliferación de histiocitos, ¿no? Hay muchísimos histiocitos, es una neoplasia histiocítica benigna, y que se caracteriza por tener estas células gigantes de tipo Touto, que es la que tenemos acá. Ese es el tipo, la célula de Touto, para que ustedes reconozcan santo granuloma. ¿Dónde más hemos visto epitelio escamoso? En que no es queratinizado, en cervix. Entonces tenemos dos láminas acá. Tres. El primero para el santo granuloma, que tiene queratina, así que estamos en piel. Acá no vemos queratina, estamos en cervix. Hemos visto cervix. Entonces tenemos dos. ¿Cuál es la diferencia? En la primera voy a mostrar un epitelio que no tiene daño, es como una histología normal prácticamente. ¿Dónde está el daño? A nivel de la capa inferior. ¿De qué estamos hablando? De una displasia de bajo grado. ¿Con qué? Con todos los componentes que hemos hablado de un tejido displásico. Cuando hablamos de displasia, hablamos de toda esa tipia celular donde hay pérdida de la polaridad, hay pleomorfismo, hay anisocariosis, anisocitosis, hay mitosis atípicas, pero ¿a nivel de qué? Si estamos hablando de una displasia leve, a nivel del tercio inferior, solo tercio inferior, así como vemos acá. La lesión está solo a nivel de tercio inferior. Inclusive en la primera lámina se puede ver claramente que prácticamente la lesión es muy, muy leve, ¿no? Solo en capa inferior. Lo demás está normal, está madurando normal. ¿Qué pasó acá? Esta ya sería una displasia de alto grado. ¿Por qué? Porque todas las características de displasia que les decía ya ocupa los 3/3, ¿ok? Esa es la característica, no olvidemos entonces. Displasia de bajo grado, displasia de alto grado. ¿Dónde más hemos visto tejido escamoso? Lo hemos visto en esófago. ¿Para revisar qué? ¿Recuerdan? La candidiasis esofágica, ¿verdad? ¿Cómo se van a dar cuenta que estamos en candidiasis esofágica? Es a ojos cerrados. Por el color, ¿no? Es más rosado, es por la tintura que se usa. ¿Recuerdan cuál era el fin de esta lámina? ¿Qué tipo de coloración estábamos viendo? El paz. La coloración de paz, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo que veíamos acá. Entonces, lo primero, reconocer la coloración, el color de la coloración. Entonces, ¿en dónde hemos visto esta coloración así tan rosada? Lo hemos visto en esófago y se ve acá en la primera imagen, se ve el epitelio escamoso. Y en la superficie se ve así porque está lleno de tejido inflamatorio, que en su interior tiene estas pseudohifas. Estas pseudohifas con sus mórulas gemantes, ¿no? Esta también es fácil, es otra coloración que hemos visto, la coloración de Grocott para ver criptococo en el cerebro. Entonces, esto también es sencillo de que ustedes lo reconozcan simplemente por la coloración. Simplemente por la coloración y describir que son lesiones esferuloides en forma de esfera, que miden entre aproximadamente 4 a 6 micras, se ven medias marrones oscuras, ¿no? Luego acá. Esto hemos visto solo, si no me equivoco, una sola vez apéndice secal. Entonces, acá lo que tienen que reconocer es que es una lesión isquémica y la lesión isquémica, las necrosis isquémicas nos permiten reconocer el tejido del cual estamos hablando. Entonces, esto sería una necrosis isquémica con conservación de la arquitectura y todas las características que van de la mano de una necrosis que ya le hemos visto, ¿no? Fibrina, células muertas, neutrófilos muertos, células epiteliales muertas, hemorragia, edema, macrófagos, todo lo que ya hemos visto. Acá, el órgano, primero reconocer el órgano. ¿En dónde estamos? Ahí hay acinos. A ver, Gonzalo, ¿qué órgano es el que estás viendo? Gonzalo Pisconte. Gonzalo, ¿estás ahí? Ya, si no me contestan, les voy a poner como falta. ¿Ah? Sí, A ver, Albert Fernández. Albert, hace relación al... No estoy seguro, creo ¿en que qué es... órgano estamos? A ver, se ven acinos.
Nicole, Sí, al páncreas. páncreas, ¿no? Ujú, muy bien, estamos en páncreas. Se ven ahí los acinos pancreáticos en la primera imagen claramente. ¿Y qué hemos visto en páncreas? En páncreas solo hemos visto una patología cuando hablamos de necrosis. Recuerdan que hablamos de la saponificación, hemos visto necrosis grasa, necrosis grasa. Entonces, acá el tip es que ustedes reconozcan el órgano básicamente y de ahí que identifiquen todo el componente de una necrosis grasa con su saponificación, y con todos los factores de necrosis que al final terminan siendo los mismos componentes similares en casi todas las necrosis, algunas con sus cosas distintivas como en la necrosis grasa. Luego vimos hipertrofia ¿de qué? Del endometrio, hipertrofia endometrial vimos. Entonces acá, si llegara a venir esta imagen, pues lo que hay que reconocer es que en la superficie como es un endometrio de una puérpera, se ve abundante hemorragia porque probablemente recién ha estado gestando y se ve un montón de hemorragia y se ven algunas glándulas que son el endometrio. Y en la parte inferior, que es la lesión de la cual, no es la lesión, es la condición por la cual nosotros estamos viendo esta lámina, es la hipertrofia de las células musculares que fisiológicamente crecen. Entonces, hipertrofia con T de tamaño, lo que crecen son las células ¿de qué? Las células musculares, ¿no? Esta es la de testículo, es otra de testículo, ya me acordé de esta imagen, que corresponde a atrofia testicular. Entonces hemos visto testículo dos veces, en la que aparece el granuloma, que es esta de acá, aparece el granuloma, y esta de acá, en la cual ya se ve la atrofia testicular, donde había un engrosamiento de la pared, había hialinización, había fibrosis, había pérdida de toda la celularidad de la espermatogénesis. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Luego hemos visto este tejido glandular que está rodeado de estroma, puras glándulas. ¿Dónde hemos visto esto? En próstata. Esto hemos visto en próstata. Este tipo de glándulas así pegadas unas contra otras son glándulas prostáticas. Entonces hemos visto hiperplasia prostática, donde hay una proliferación del número de células glandulares luminales, ¿no? Luminales y basales. Y aparte de eso, también hay proliferación de las células del estroma, de las células de sostén. Entonces, una hiperplasia prostática. Luego hemos visto este tumor maligno. Recuerdan que era un tumor que daba en niños, que tenía mal pronóstico, que hacía mucha necrosis, que era una neoplasia que tenía mucha atipia. Y podemos ver acá estas células feas, pleomórficas, con abundante mitosis, anisocariosis, anisocitosis, con nucleolos prominentes. Y la necrosis. ¿Qué era la necrosis? Células muertas, fibrinas, células epiteliales muertas, neutrófilos muertos, hemorragia, edema, todo lo que hemos conversado. Y acá hay todas esas características. Le hemos visto solo en una neoplasia maligna, que es la del osteosarcoma. Entonces, este es un osteosarcoma. ¿Por qué? ¿Cómo lo reconocen? Miren estas células tan pleomórficas azules de diferentes tamaños. Esto también fácil de identificar. Cuando ustedes vean las foam cells que están acá, ¿no? Que son células histiocitos espumosos, no se vayan a confundir esto con lo que hemos visto hoy día de las foam cells del ateroma. Yo lo conozco, ustedes son capaces de hacer eso. Acá lo que tienen que reconocer es el epitelio cilíndrico. Miren el epitelio cilíndrico claramente que corresponde a una vesícula biliar. Vesícula biliar y dentro tiene las células espumosas. ¿Qué corresponde esto a una? ¿Qué es? Que se veía estas colesterolosis, ¿no? Que dentro, a nivel de la lámina propia, como podemos ver acá, tenemos estas células, estos histiocitos espumosos, un montón de histiocitos espumosos redonditos con su núcleo lateralizado. ¿De acuerdo? Entonces, esto corresponde a una colesterolosis. Y acá se ve bien, ¿no? La pared de una vesícula biliar. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto un pulmón para ver edema, que también yo creo que con la primera imagen, lo primero ustedes que hacen es reconocer que estamos en pulmón. Y abajo, el concepto de pulmón histológicamente era sencillo porque veíamos un material rosado dentro de los espacios alveolares. Y dentro a veces
Las primeras en salir eran los macrófagos. Podíamos ver macrófagos en su interior. Esto sí un poco complicado. Si sería cuestión de examen, yo la verdad no lo consideraría porque es difícil reconocer histológicamente qué órgano hablamos, pero si ustedes se lo quieren memorizar, estaría bien, ¿no? Esto es un pulmón hemorrágico porque hay una gran cantidad de extravasación de glóbulos rojos, básicamente, pero el órgano como tal no se reconoce también. Este es un parénquima cerebral y acá lo que hemos visto era hemorragia cerebral, si mal no recuerdo, y lo que vemos es una gran cantidad de extravasación de glóbulos rojos, vemos un poco incluso de isquemia, vemos células muertas ya, isquemia también, algunas células gigantes, pero bueno, esta imagen también no es muy buena, ¿ya? Si ustedes pueden memorizarla, es una de las imágenes que sí ustedes tienen que memorizar, porque no se ve histología normal en esta parte del tejido. Esto lo vimos la última clase, esta sí se ve bien bonita. En la primera imagen claramente se puede ver estas áreas histológicas características, que es su unidad funcional, que viene a ser el glomérulo. Entonces estamos dentro de un riñón. Y acá vemos la necrosis tubular. ¿Recuerdan la necrosis tubular que estábamos viendo? Túbulos contorneados distales, túbulos contorneados proximales, con todas sus características, y veíamos que estaba necrosado. ¿Y por qué estaba necrosado? ¿Cuál era su característica? Por ejemplo, no se veían los núcleos, ¿no? No se ven los núcleos. Estas células tienen núcleos, entonces hay una pérdida de los núcleos. La membrana basal permanece intacta, pero estas células se ven más rosadas porque están necrosadas, es decir, están reemplazadas por tejido necrótico, por fibrina, y es una enfermedad que puede que no avance en el tiempo, ¿no? Puede ser regresionar sin ningún problema. Listo. Y lo que hemos visto hoy día, lo correspondiente hoy día. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el repaso para que se saquen 20 en su examen, eso espero. Y de todas maneras, la semana que viene, si hay alguna duda previo al examen, vamos a repasar algunas cositas que por ahí hayan quedado en el... ¿Ya? Doctora, Y... ujú. perdón, una consulta. En la parte de necrosis isquémica intestinal, creo que era así, necrosis intestinal, en la guía dice que es intestino delgado, pero en la imagen que vimos en laboratorio era intestino grueso. Entonces, para ver si viene, le ponemos grueso, delgado o... Esa era... A ver. Esta de acá es, ahí, ¿no? arriba. Ah, esa. Esta. Mm. Miren, las necrosis de este tipo isquémicas, más frecuentemente les comentaba que se da a nivel del ángulo esplénico, ¿no? Del intestino grueso. Entonces, por temas funcionales de la frecuencia de estas lesiones, hay que poner colon, ¿ya? Mejor. Ok, Intestino grueso le ponemos. Ujú. gracias. Ya, listo. Ya está. ¿Alguna duda más? ¿Ninguna? Ya. Voy a... a ver un momentito, chicos. Voy a presentar ya. Ya. Como tenemos un poquitín de tiempo, les voy a tomar un Kahoot, ¿ya? Pueden entrar, por favor, ven la imagen.